dependiendo del país donde estén. Qué gusto poder saludarlos una vez más. Bienvenidos a un viernes más de webinar de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para nosotros es un gusto poder tenerlos por acá. Por ahí en el chat pueden colocarnos sus nombres y de dónde nos están viendo. Por ahí veo de Colombia, de Perú, de Chile, de Guatemala, de México, de Bolivia, diferentes países. Se me olvida alguno por ahí. Vamos a verlos en el chat. Bienvenidos, qué gusto poder tenerlos con nosotros. ¿Les parece si me acompañan? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para que Dios tome el control de este webinar. Así que si me acompañan a orar ahí donde están, Dios te damos gracias por este día, gracias porque nos das una oportunidad más de poder tener estos espacios para poder aprender más. Señor, gracias por las Sociedades Bíblicas Unidas que crean estos espacios para que podamos unirnos, para que podamos aprender todas las semanas más de la palabra. Señor, ayúdanos a hacer una tierra fértil para poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Gracias por los expositores, gracias por el expositor que va a estar el día de hoy compartiendo acerca de sus conocimientos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy especial que es la batalla cultural cristiana. Solo también les quiero mencionar que durante estos webinars, para los que es primera vez que se están conectando, pues se pueden hacer acreedores de algunos recursos bíblicos y al finalizar nosotros vamos a estar dando los nombres de las personas ganadoras y ustedes pueden acercarse a su sociedad bíblica local para poder obtener ese recurso bíblico. Bueno, y como todos saben, damos gracias a Dios por las Sociedades Bíblicas Unidas que crean estos espacios todas las semanas para poder aprender mucho más de la Biblia. Pues Sociedades Bíblicas Unidas, el objetivo es poder que todas las personas tengan acceso a la Biblia en un idioma y un formato que puedan entender. Nosotros les decimos un idioma y formato que habla su corazón. Y pues el día de hoy, antes de iniciar, vamos a ver una porción de la Biblia que nos van a ayudar también a proyectarla, que está en Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9 y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vamos a leer en una versión con un lenguaje actual, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Así que si ustedes quieren adquirir estas versiones de Reina Valera contemporánea, los animamos a que puedan acercarse a su sociedad bíblica local para poder adquirirla. También vamos a dar unas instrucciones. Ya próximamente voy a presentar a la persona que va a estar hoy, el conferencista. Al finalizar, vamos a dar el tiempo para que si usted tiene alguna pregunta, para que usted pueda preguntarle directamente al expositor, y la forma que vamos a utilizar es que usted va a levantar su mano y vamos a darle el tiempo para que haga las preguntas correspondientes. Y pues hoy le damos la bienvenida. Hay un expositor muy especial que es César Carazas y hoy quiero presentarlo. Él es productor de cine y televisión, también es director de teatro, es el fundador y director de la Conferencia de Realizadores Audiovisuales Cristianos en Hispanoamérica, eh, donde asegura y promueve proyectos de realización cinematográfica en su país y fuera de él. Ha sido gerente de televisión del canal familiar, subsidiario de la CBN de Virginia en Estados Unidos, y fue miembro del board de la Coincom Internacional y productor de televisión por más de 20 años. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación con mención en cinematografía y ha escrito el manual Atrévete a escribir, dos guiones para cines e infinidad de guiones para televisiones, y ha escrito más de 15 obras teatrales. Así que, pues el expositor del día de hoy tiene mucho para contarnos el día de hoy. Así que hoy sí oficialmente le damos la bienvenida a César. Es un gusto poder tenerlo por acá y el tiempo es suyo.
Muchas gracias, Jackie. Gracias por la presentación. Es un honor para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Es un honor haber sido invitado y poder llegar a cada uno de ustedes con la esperanza de que lo que compartamos pueda aportar al trabajo que hacemos cada uno de nosotros en donde nos ha tocado servir a nuestro Dios. Quizás en esa presentación que me hizo Jackie, me gustaría aumentar que Dios me ha permitido que desde hace unos 15 años soy ministro en la Iglesia Bíblica Emanuel de Lima, de San Isidro en Lima, Perú, compartiendo allí el trabajo pastoral en el área de evangelismo de mi iglesia, donde, claro, para poder haber tenido ese honor que me dio no es mi pastor, tuve que pasar algunos estudios teológicos y varias cosas que me permitieron ampliar la perspectiva de lo que yo creía que era mi llamado en el Señor. Mi llamado siempre fue qué tenemos que hacer los cristianos para realmente influir en la sociedad como el Señor quiere que influyamos. ¿Cómo es que debemos trabajar? Y sabe que desde muy joven, desde los 14 años que conozco al Señor, Dios me permitió conocer muchos autores y varios movimientos sobre la cultura y el evangelio. Y precisamente eso espero compartir esta noche con ustedes. Permítanme compartirles la presentación. Si pueden ver todos la pantalla, la batalla cultural cristiana. Déjeme decirle algo. He usado este título aprovechándome de que actualmente el término batalla cultural está bien conocido y muy usado dentro de las iglesias cristianas. Como le digo, hace muchísimos años, yo diría unos 40 años, donde empezamos a servir al Señor en el tema del arte, la cultura y el evangelio, había muchos autores que hasta el día de hoy hay hablando sobre este tema, pero muy pocas veces la generalidad de las iglesias abrían sus oídos a poder hablar sobre cultura y evangelio. Aunque tiene que ver con algo que vivimos todos los días, aunque tiene que ver con algo como que nuestro idioma, nuestras costumbres, lo que comemos y todo este tipo de cosas que forman la cultura, en realidad no la tratamos porque tenemos ya una enseñanza sobre cómo reaccionar a las cosas culturales que nos rodean y que no necesariamente es una enseñanza que nos ha llevado a reflexionar sobre lo que la Biblia quiere de nosotros, sino más bien a obedecer las normas que por ahí escuchamos muy de jóvenes en el tiempo de adolescentes o de repente en alguna prédica donde básicamente nos decían la perspectiva de alguien sobre cómo relacionarse o no con la cultura del mundo y no necesariamente con lo que la Biblia quería enseñar. Entonces, yo, como les digo, he tomado este nombre aprovechando y tratando de ver que las iglesias y los pastores me permitan hablar del tema cultural, aprovechándome de que Agustín Laje lo hizo famoso. Precisamente mi primera slide en esta presentación tiene que ver con él. Agustín Laje es el que ha llevado a la parte más importante, a la moda, el tema de la batalla cultural. Y lo ha hecho en estos últimos años. Agustín Laje ha recorrido infinidad de iglesias, convenciones, congresos cristianos en todo el continente, hablando sobre la batalla cultural. Y en realidad él ha puesto este concepto otra vez para que podamos analizarlos todos. Sin embargo, él tiene su perspectiva y yo quiero permitirme empezar diciendo quizás cosas que Agustín no me permitiría decir acerca de que, aunque es importante y maravilloso el aporte que él nos da, yo creo que la iglesia, los cristianos, tenemos una batalla cultural que yo le llamaría desafío cultural, basado en la palabra de Dios, que no coincide en todo lo que Agustín Laje nos va a enseñar. Agustín no es el creador del término batalla cultural. En realidad se crea por el 1891, 1937, donde Antonio Gramsci, un intelectual italiano que es metido a la cárcel por Mussolini, él seguía las enseñanzas de todo lo que era el marxismo y todo lo que tiene que ver
con estas enseñanzas. Y él decía algo cuando estuvo ya, él tiene un libro que se llama Los cuadernos desde la cárcel, o los cuadernos, sí, los cuadernos de la cárcel, donde va a decirnos, el poder no se mantiene solo mediante la fuerza física, sino principalmente a través de las ideas y la cultura. Uno de los conflictos que tenía Antonio era que él decía, ¿por qué no está funcionando la revolución dentro de los países europeos? ¿Por qué las ideas marxistas no están siendo bien recibidas por todo? Y él dijo, lo que está sucediendo es que a pesar de que nuestra teoría sea correcta, era lo que él pensaba, a pesar de que nuestros análisis son correctos, la sociedad tiene una cultura que no le permite reflexionar sobre lo que le estamos hablando, y tiene una cultura basada en básicamente lo que en ese entonces eran las personas más acomodadas. En aquella época del 1800, el arte en Europa era cuestión de ópera, teatro, era cuestión de artes caras de consumir. También existía la música del pueblo, y también existía la danza del pueblo, y también existían las costumbres de cada uno de ellos, pero en realidad los que marcaban los valores, los que marcaban los ideales, los que marcaban los sueños, no eran necesariamente los mismos que estaban tratando de enseñar una nueva forma de vivir y de administrar el Estado, sino que más bien era la cultura. Y Gramsci dice, si nosotros queremos cambiar la realidad y queremos que realmente el pueblo pueda entender lo que le estamos enseñando, nosotros tenemos que empezar a trabajar en la cultura. Agustín Laje lo toma, y Agustín Laje dice, es exactamente lo mismo que ha pasado en los últimos años. Y en eso le doy la totalidad de la razón a Agustín. En los últimos años, si usted se pone a ver, la sociedad latinoamericana ha estado llena de intelectuales de izquierda, intelectuales de pensamiento socialista, que han topado la mayoría de lugares. Y por eso, cuando Agustín Laje trata de hacer un cambio en la mentalidad, recuerde usted, él es argentino, va a surgir dentro de la administración de los gobiernos kirchneristas, cuando ellos empiezan a hacer un movimiento diferente al que estaba reinando, cuando ellos empiezan a tratar de que la derecha argentina tomara el lugar político que lo había perdido por más de 30 años, entonces él se da cuenta que Gramsci tenía razón, y que no era cuestión solamente de empezar a hablar de economía, sino era cuestión de empezar a hablarle a su país, Argentina, en otros términos, en una reforma cultural, en una batalla cultural, donde tenía que volver a restaurar valores que ya la gente no estaba tomándolos como el día a día, tenía que restaurar ideas, sueños e ideales que la gente no lo estaba viviendo. En el caso de Agustín, ahí le pasa lo contrario a Antonio Gramsci, mientras que él, tratando de instaurar el pensamiento socialista, se encuentra con una sociedad de derecha metida en un pensamiento que no les llevaba a una revolución, a un cambio. En el caso de Agustín, se encuentra con un país donde están por muchos años con ideología y con pensamientos socialistas que le impide que él pudiera avanzar en el pensamiento libertario y capitalista que él tenía. Entonces, Agustín trabaja la batalla cultural y aporta cosas interesantes al mundo cristiano. Cosas como que es importante trabajar en la mente de las personas, y no solamente trabajar en la parte económica o en la parte de desarrollo. Es importante trabajar en las artes, es importante trabajar en la televisión, en la cultura, es importante trabajar en todo lo que tiene que ver con el quehacer humano diario. Si queremos que realmente el pueblo, la gente, la sociedad pueda abrir la puerta y abrir su mente a una renovación de su entendimiento, tenemos que cambiar la manera como ellos están valorando el mundo. Dentro del pueblo evangélico se lo digo de esta manera. Usted puede predicar el evangelio en un país de Latinoamérica y la gente todavía respeta el concepto de Dios. Usted dice, quiero hablarte de Dios, y sea una persona, aunque sea una persona alejada de Dios, respeta el concepto de Dios.
sucede en Centroamérica, sucede en Sudamérica, sucede en nuestros países. Pero usted va a una España a hablar con un joven universitario, o usted va a Francia a hablar con algún intelectual o alguna persona que trabaja en oficina o en un lugar profesional, y ellos cuando escuchan la palabra Dios, algunos dicen, ok, es un tema que se lo dejo a mis poetas, es un tema que se lo dejo a los filósofos, es un tema que yo no necesariamente camino todos los días. Yo me he puesto a pensar cuando desarrollaba este tema, ¿qué hubiese sido si Jesús hubiese venido a predicar el Evangelio no en Israel, sino en Roma? Él había tenido que perder un montón de tiempo tratando de explicar acerca de un Dios único, un Dios trino, tratando de explicar sobre la creación hecha solamente por nuestro Dios. Hubiese demorado muchísimo tiempo tratando de explicar lo que significa el corazón de un Dios que lo ha creado todo y que ama a todos. Y después de tener que haber enseñado sobre eso, recién podía hablar de lo que era realmente el Evangelio, de lo que era realmente el reino de Dios y de lo que era realmente el mensaje que él traía. Él llega al pueblo de Israel porque ahí hay una cultura que respetaban el concepto de Dios, una cultura que tenía la expectativa de recibir a un Mesías, una cultura que tenía un respeto irrestricto a la palabra de Dios y a las escrituras, una cultura que aunque estaba en ese momento deteriorada y hasta con varios vicios, era una cultura que estaba lista para poder recibir un mensaje de salvación. La cultura nuestra hoy día no es una cultura necesariamente así. Ya les cuento, hay países donde el concepto de Dios no está considerado. Vaya usted a predicar al mundo musulmán y hable de Dios y la interpretación inmediatamente va a ser otra. Tiene que esperar un tiempo previo para poder hacerlo. En la imagen que están viendo en la pantalla, yo he avanzado un poco más y lo que trato de decir ahí es que le encuentro un par de detalles a Agustín Laje en sus libros. Número uno, él dice que la batalla cultural es una confrontación de tipo política, que tiene como objeto ejercer una influencia determinante sobre los elementos de una cultura. La definición es correcta, pero yo le sacaría el detalle de que no es necesariamente solo política. Creo yo que el desafío cultural y en términos del AGE, la batalla cultural que los cristianos que tenemos que hacer, también es importante, no en el plano político, sino en el plano de la existencia de las culturas y de la posibilidad de predicar el Evangelio con una misiología de más éxito en el mundo entero. Laje también va a decir que en el interior de la familia, en la música, en la TV, en las redes sociales, sucede esto de la cultura y para él la batalla cultural define a la opinión pública y es parte de la guerra por el poder entre derecha e izquierda. Para el libro de Agustín, la definición es correcta. Él es un politólogo de derecha que está tratando de utilizar esta teoría, este análisis de Gramsci para poder cambiar la estructura de poder en su país. Pero al traspolarla a nosotros, nosotros no podemos aceptar que sea algo solo político y no podemos aceptar que sea solamente entre derecha e izquierda. Lo que yo les traigo hoy día es poder hablar acerca de que nosotros como cristianos también tenemos que reconocer que existe una batalla cultural entre el hombre que hace cultura sin conocer a Dios y los cristianos que estamos llamados a vivir una contracultura, pero también a transformar la cultura en la que vivimos. Esto no lo empiezan a decir muchos autores, es parte de la enseñanza del Evangelio mismo. Cuando Pablo dice no se amolden al mundo en Romanos 12:2, está diciendo conozcan lo que tienen alrededor suyo, vivan la cultura donde están, pero cuidado, no tomen la forma del lugar donde ustedes están viviendo. Más bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, no mediante la renovación del espíritu, no mediante la renovación del alma, de la renovación de su mente, de su manera de pensar, de los conceptos que tiene, de los sueños, de los ideales, de los valores. Pablo nos va a decir, no se amolden al mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y solo de esa forma, si es que logramos hacer eso, podremos comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo está diciendo, si ustedes no se conforman al lugar donde viven, y ustedes, por el contrario, utilizan todo lo vivido y toda la experiencia que tienen para analizar y para transformar su mente, ustedes van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El tema de la cultura es un tema absolutamente relevante porque la cultura o cosmovisión del hombre define su acción. La revolución socialista no triunfó en Europa porque la gente no pensaba como ellos. Ellos se dieron cuenta que se modificaban los valores, la historia, el lenguaje, costumbres, símbolos, tradiciones, modificaban el clima donde vivía el hombre y por tanto la acción del hombre. La izquierda, con Gramsci y luego con Lenin, se dio cuenta que no podía hacer cambios por las armas y los hicieron por la cultura. Y ya Agustín Laje, en otro libro, La Nueva Izquierda, va a decir cómo es que todos estos nuevos pensamientos o todos estos pensamientos han tomado todo lo que son, digamos, las armas o las manifestaciones culturales en las universidades, en el lugar de trabajo, en el teatro, en la música, en el cine. Hace muchos años, eh, yo recuerdo que hablábamos, yo no sé si usted se acuerda, pero si usted se pone a recordar los pensamientos que han alejado a los jóvenes de nuestras iglesias, no tienen que ver solamente con socialismo o actitudes políticas. En la época de la nueva era, ¿la recuerda? Cuando el pensamiento de la nueva era invadió la mayoría de nuestra sociedad, los pensamientos de no solo Dios, el asumir algunas costumbres de meditación asiáticas, el poder pensar en una espiritualidad que no necesariamente tenía que ver con Dios, sino con algunas otras chakras y pensamientos así, hizo que muchos jóvenes se retiraran de la iglesia cristiana. Si usted se pone a pensar por qué los jóvenes de la iglesia empiezan a asumir conceptos sobre el amor que no son los bíblicos, conceptos sobre la amistad que no son los bíblicos, conceptos sobre los sueños que quieren conseguir y que no son los bíblicos, usted se va a dar cuenta que no los aprenden del estudio bíblico ni de la escuela dominical, sino que los aprenden de las canciones, de las películas, de Hollywood, del profesor de la universidad que no piensa igual que ellos ni como el pastor, y de las amistades que tienen alrededor. Hablar de la cultura, de que no debemos los cristianos dejar que la cultura se nos vaya en contra de Dios, es hablar del inicio de un campo que pueda ser evangelizado de una manera más efectiva. Es hablar de cumplir con este deseo y esta decisión de nuestro Dios de llamarnos que somos sal y luz de la tierra. Uno de los primeros autores que escribe sobre el tema en el 51 es Richard Newberg. Su libro Crisis and Culture, él no toma una postura nada más, sino que analiza 5 posturas. Se dice, ok, acá tenemos 5 formas en que las iglesias en general y la historia de la iglesia ha estado asumiendo el tema de cristianismo y cultura. Muchos han dicho, Cristo está contra la cultura. Usted debe acordarse, muchos misioneros iniciales, hace muchos años cuando llegaron a nuestras tierras, traían ese concepto. La cultura a la que estaban llegando tenía que cambiar por completo. La música no era necesariamente, la música folclórica no era necesariamente la que se podía utilizar. Se tenía que usar las canciones y los signos que ellos tenían. Cristo está contra la cultura y en realidad la cultura más de mayor tiempo cristiana era la que ellos decían que era la mejor. El problema es que cuando los cristianos creemos que Cristo está contra la cultura, anulamos la influencia que el Señor quiere que tengamos. Creo que en eso ninguno de ustedes me contradecirá. El Señor quiere que los cristianos tengamos una influencia. No que dominemos el mundo, pero sí que seamos levadura que influya en la forma del mundo. Cuando Él dice que somos sal, no solamente está diciendo que vamos a dar sabor a Cristo al mundo en el que vivimos, Él está diciendo cosas mucho más profundas.
Si usted se recuerda Levítico, no había ningún ninguna sacrificio que el sacerdote podría presentar a Dios si es que no tenía sal. Para que Dios aceptara el sacrificio de cualquier hijo suyo, tenía que tener sal y entonces será aceptado. Cuando Jesús nos dice que somos la sal del mundo, no solamente está diciendo que tenemos que darle un sabor especial, nos está diciendo que por la existencia nuestra de su iglesia, al igual que habló con Lot y con Abraham, por la existencia nuestra, Él puede aceptar nuestra empresa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro país. Y mientras más cristianos, sal, existan en lo que le ofrecemos a Dios, con mayor voluntad y deseo, Dios va a recibir esa ofrenda de parte de nosotros. Pero la sal también era moneda en la época de Jesús. Muchos romanos recibían su pago, los soldados romanos recibían su pago con sal. Y entonces se convertía en una especie de moneda con la que se podía negociar. Cuando Jesús le dice en el Sermón del Monte a sus hijos que somos sal, no nos está diciendo solamente que podemos dar sabor, nos está diciendo que somos la clave para que Dios siga en conexión con este mundo. Y nos está diciendo que somos tan importantes para el mundo como podría ser una moneda de cambio para poder vivir y sobreexistir y desarrollarse económicamente. Es interesante que Jesús no dice pueden ser sal o están llamados a ser sal. Él dice son sal. Él nos define, es la personalidad, es la identidad que vamos a tener. Igual la luz. No es que dice pueden ser luz y pueden iluminar. Hay muchos que escriben, muchos teóricos que escriben y dicen tenemos que llegar a iluminar, tenemos que llegar a ser luz, tenemos que llegar a ser sal. No, no hay elección. Lea usted el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, y se va a dar cuenta que no hay elección. Jesús me está definiendo como sal y me está definiendo como luz. Sí me dice que hay un riesgo. Si soy sal y no salo, sirvo solo para ser pisoteado. Y si soy luz y me escondo, es súper ilógico porque dice que nadie enciende una luz para esconderla. Dice que somos como una ciudad asentada sobre un monte, porque es imposible que nos escondamos. Explicándole esto a los jóvenes, alguna vez les decía, imagínate que hay una ciudad sobre un monte y que los de la ciudad no quieren ser vistos y construyen un montón de pinos alrededor de la ciudad, sobre el monte, tratando de cubrir la ciudad. El hombre que pase por ahí cerca y vea el cerro va a decir, mira, detrás de esos pinos hay una ciudad. Y va a ser el hazmerreír de todos los que caminen diciendo, está tratando de ocultarse, pero todos sabemos que no se ha salido de ese lugar. Y yo le decía a los jóvenes, es lo mismo cuando no das testimonio desde que llegas y te conocen en la universidad. Es lo mismo que cuando llegas a un trabajo y tratas de hacer que nadie se dé cuenta sobre quién eres tú en realidad. Tú desde que llegas debes de decir quién eres y mostrar, sin ocultar tu fe y sin criticar a nadie, mostrar que en ti hay una vida diferente. Porque cuando tú empiezas a hacerlo desde el inicio, nadie te va a pisotear. Cuando empiezas a hacerlo desde el inicio, tu luz va a poder brillar. Richard Niebuhr habla sobre esto. Y él dice, una actitud que podríamos tomar es Cristo contra la cultura, pero no es una gran actitud. Él dice que hay varios pensamientos y gente en la historia de la iglesia que tomó esa posición y se crearon los conventos y se crearon los campamentos y se crearon las comunidades que se alejaban de la sociedad. Y Jesús dijo claramente en su oración, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La otra postura que la iglesia ha tomado históricamente es Cristo dentro de la cultura. Hay mucho del pensamiento católico sobre cómo se entiende esto, porque es algo así como que la cultura puede sobreexistir y el cristianismo también puede sobreexistir, y no necesariamente tienen que unirse. Cristo dentro de la cultura es todo lo contrario, es el sincretismo del pensamiento cristiano.
es tratar de encontrar a Cristo en cualquier manifestación cultural de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier pueblo. Esto diluye el cristianismo a la postre, porque el sincretismo siempre diluye. La posición de Tomás de Aquino y de muchos que crearon los conventos y estos lugares para retirarse era Cristo desvinculado de la cultura. Yo aplaudo la cultura, pero tengo una vida paralela que no afecta a Cristo. Y entonces puedo apreciar las obras culturales, pero cuando me voy a la iglesia o cuando estoy en mi casa y quiero tener un tiempo con Dios, cambia mi perspectiva y cambia mi forma de ser. La cuarta posición es Cristo y la cultura en paradoja, un cuestionamiento constante, que para Richard Niebuhr es la actitud de Lutero y de todos los artistas que lo acompañaron, como el pintor Durero y otros más, durante la época de la Reforma. Lutero decía, cuando yo me acerque a la cultura de mi sociedad, tengo que cuestionarla constantemente, no puedo asumirla ni disfrutarla al 100%, tengo que cuestionarla y luego todo lo bueno será tomado por mí y todo lo malo será rechazado. Pero hay otro pensamiento también y es el de transformar la cultura. No solamente ser una persona que llega a un lugar, que vive como viven los demás, o la critica o no la critica, sino alguien que empieza a generar formas de cultura que contagien a los demás. Francis Schaeffer es uno de mis autores favoritos. Desde que yo tengo 14, 15 años lo recorro y tuve la oportunidad de ver las películas que él tenía, unos documentales que se llamaban ¿Cómo debemos vivir entonces? En estos documentales él hacía lo mismo que hizo en su libro, que era revisar la historia del arte en el mundo entero desde la época de egipcia y hebrea hasta el arte postmoderno, el impresionismo alemán y todo lo que él pudo vivir. Y dentro de este análisis en cómo debemos vivir, él analiza los valores de todas las culturas y cómo se estropean si los cristianos no actúan dentro de esa cultura. Ya en la época de Francis Schaeffer, el arte se había escapado, la universidad no tenía influencia de los cristianos y las costumbres iban cambiando, alejándose de Dios. Por eso es que su primer libro es Escape de la Razón. Él allí lo que dice es, no puedo creer que los cristianos, por evitar pensar y reflexionar sobre el ateísmo y sobre todas las corrientes intelectuales, tomemos la opción de no pensar, no entrar a la universidad, recomendar a nuestros miembros que no tienen por qué tener una carrera o estudios superiores, y lo que sucedió fue que se alejó por completo la cultura que en la época de la Reforma, que en la época de Da Vinci era inspirada básicamente por el cristianismo, a una cultura que ya casi ni consideraba el concepto de Dios dentro de las obras artísticas que hacía. Otro de los libros de Francis Schaeffer es Arte y Biblia. Si no lo ha leído, búsquelo porque es extraordinaria la cantidad de veces donde él da a notar en la Biblia entera de cómo Dios hace uso del arte para poder bendecir sociedades y mundos. Otro de los que quiero citar es a John Stott. El libro Contracultura Cristiana es el más conocido de él, donde a partir del Sermón del Monte nos habla de que tenemos que tener una contracultura, es decir, una crítica ante la cultura de nuestra sociedad, una actitud analítica ante la cultura de nuestra sociedad, pero luego en un segundo libro, Oportunidades y Retos Contextuales, él dice que la iglesia no debe aislarse de la cultura ni someterse a ella, no se contradice con el libro Contracultura Cristiana, pero más bien da un siguiente paso, y el siguiente paso es tiene que comprenderla para poder evangelizarla eficazmente. Luego, el Pacto de Lausana, seguramente lo ha leído, y si no, búsquelo, por favor. Es mi libro favorito también, sobre todo lo que es el cambio que hubo en el entendimiento de la cultura. No sé si usted lo sabe. Hubo una época, más o menos en el 74, donde las misiones de los países desarrollados eran como que criticadas por teólogos latinoamericanos y teólogos de países del tercer mundo, porque todos se habían dado cuenta que inclusive los misioneros de países desarrollados
Se habían dado cuenta de que el evangelio que se estaba predicando no era necesariamente el evangelio más puro, sino que se había llenado, se había aumentado al evangelio puro una serie de conceptos culturales. Por ejemplo, no sé cuántos habrán oído hablar de esa canción, no, que las iglesias cristianas cantábamos el himno de Inglaterra por muchos años. Y lo cantábamos con el Gloria Patri. El Gloria Patri es el himno de ellos y sin embargo nosotros lo cantábamos para empezar los cultos en nuestras iglesias, allá por los años 80, los años 90. También otro tipo de costumbres, como que la música folclórica, la batería no podría usarse y una serie de otros elementos culturales que no venían de los puritanos de Europa, no podríamos utilizarlos. Cuando pasó esto, sucedió algo. El Evangelio no llegaba limpiamente. Se criticaba mucho cualquier tipo de cultura que no fuera la europea o la de países desarrollados. Y entonces hubo un acuerdo, hubo una convención en Lausana y ahí se conversó sobre el tema. Y el Pacto de Lausana dice y reconoce verdades extraordinarias. La cultura es valiosa porque Dios creó al ser humano con capacidades creativas, sociales y culturales. Por eso es que tiene belleza, verdad y bondad. Pero la cultura toda está afectada por el pecado. Debido a la caída, ninguna cultura es perfecta. Ninguna. Y todas contienen egoísmo, idolatría, injusticia e inmoralidad. Por ello, ninguna cultura puede ser aceptada sin discernimiento cristiano. Les recomiendo el informe de Willow Band, donde se desarrolla mucho más no solo el tema cultural, sino el tema del arte y cómo puede ser usado para la gloria de Dios. Parte de los teólogos que hablaron en esos tiempos eran parte de la fraternidad teológica latinoamericana. Autores como Orlando Costa, Samuel Escobar, René Padilla y otros más. Dejaron esta frase que me encanta y que la tengo aquí en la presentación. Sabemos que el Evangelio realmente ha llegado y se ha encarnado en un pueblo cuando éste empieza a cantarle a Dios con sus propios ritmos e instrumentos nativos. No cuando, escúcheme bien, el Evangelio no ha llegado cuando eh, la persona de una tribu empieza a vestirse con corbata y con terno y asumir las costumbres culturales del misionero que llegó. El Evangelio realmente entró cuando ellos, los que recibieron la palabra del Señor, pueden expresar con sus valores y con sus formas la grandeza de nuestro Dios. Sabemos que el Evangelio realmente ha llegado y se ha encarnado en un pueblo cuando éste empieza a cantarle a Dios con sus propios ritmos e instrumentos nativos. Después del Pacto de Lausana y del trabajo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el mundo folclórico de todo el continente cambió. La alabanza a nuestro Dios ya no era solamente con himnos de procedencia europea, sino que se empezó a llenar y hubo enormes tiempos de avivamiento y de crecimiento del Evangelio en nuestro continente gracias a la libertad que se dio y el entendimiento de que la cultura es una herramienta que debe ser usada para predicar el Evangelio y para, al hacerlo así, transformarla y redimirla para nuestro Dios. Otro libro que me encanta es Discipulando Naciones de Darrell Miller. Él trabaja con la gente de Visión Mundial. Y tiene en la parte posterior del libro una frase que me parece extraordinaria y que yo se la leo. ¿Han subestimado los cristianos el poder de la verdad de Dios para transformar sociedades enteras? Darrell Miller se pregunta, ¿usted cree en un evangelio que es capaz de transformar la vida de alguien, de convertir a un hombre borracho en alguien que ya no es borracho, a un mal padre en alguien que sea un gran padre, a un mal esposo en alguien que sea un buen esposo? ¿Usted cree en ese poder milagroso del evangelio? Si usted cree en ese poder milagroso del evangelio, en este libro Darrell Miller nos dice, tiene que creer también en el poder maravilloso del evangelio, no solo para cambiar personas, pero para cambiar naciones. Y en este libro es fantástico porque él se pone a revisar cómo es que el apoyo económico que a través de Visión Mundial podían llevar a diferentes pueblos, algunos desarrollaban y otros no. Algunos cambiaban su perspectiva y otros no. Algunos podían seguir avanzando en el cambio y en la redención de sus vidas y otros no. Y se da cuenta que
la cultura de un pueblo animista, por ejemplo, impedía por completo que pudiera entender el Evangelio al 100% y asumir que él podía trabajar y ser próspero con la ayuda del Señor. Darren Miller va a usar este libro para mostrarnos que realmente cuando el Evangelio llega, no solamente a dar, a enseñar que Cristo es el Salvador, sino que viene a redimir nuestra cultura y transformarla, es cuando realmente el Evangelio llega como debería llegar siempre. El último libro que les presento como referencia para esta presentación es el de César Vidal, cuando habla del legado de la Reforma. ¿Puede la iglesia el día de hoy aportar a nuestra cultura y cambiarla? ¿Puede la iglesia el día de hoy, los cristianos, usted, yo, los pastores que están en nuestros pueblos, pueden hacer cambios radicales para que nuestra cultura se acerque más al Señor? El libro de César Vidal demuestra que ya para la época de la Reforma, la cultura dio un cambio absoluto desde que este pensamiento fue aceptado en la sociedad y pudo correr a partir de Lutero en Alemania y en el resto de Europa. Gracias a la Reforma se crea la educación pública. Antes no. Antes la educación pública no existía. La educación era sola dictada por el clero en universidades y en colegios y normalmente era solo para la nobleza. Es a partir de Lutero y los reformadores, los cristianos como usted y yo, que se da a entender que la educación pública es un derecho para todos. Es una herencia de un cristiano que quiere que su cultura sea afectada por lo que el Evangelio le enseña. La reforma fomenta los procesos independentistas de América. Es conocido por todos que desde allí viene el general San Martín, que es el gran hombre de toda Sudamérica para liberar un montón de pueblos. Y también Simón Bolívar, y también un montón de otros reformistas que vinieron. Los independistas, si no hubiesen tenido el pensamiento de la reforma, no hubiesen peleado y luchado por la independencia y la libertad del mundo entero y de nuestras naciones. La reforma da una visión del trabajo absolutamente nueva a la que se tenía. El pensamiento era que el trabajo era un castigo de parte de Dios. Y con la reforma se entiende que el mandato cultural viene desde el primer día para que trabajemos y desarrollemos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuevas formas de administración de finanzas. ¿Recuerda usted? Ni bien llega la reforma, Alemania empieza a tener un desarrollo como nunca antes lo tuvo. El progreso de los países europeos viene después de la reforma y la llegada a los Estados Unidos de los puritanos, de los cuaqueros y de los presbiterianos, que fueron los primeros que llegaron con este pensamiento de que Dios quería prosperar y no de que tenía que vivir pagando constantemente pues, si había pecado o no había pecado, o pagando constantemente para poder sacar a mi familiar del lugar que pudiera estar. El pensamiento de la reforma ayuda por completo a hacer un mundo diferente. Y yo creo honestamente que si nosotros los cristianos empezamos a preocuparnos sobre la cultura y a preocuparnos en analizarla y en reformarla, nosotros podemos crear nuevos cambios que hagan a nuestro mundo un mundo más cercano a la idea que Dios tiene del mundo donde debemos vivir. El papel de la mujer, el fomento de las artes, el aporte en la política y aún la ciencia fueron también herencias que la reforma dejó como legado cuando sucedió allá en la época de Lutero. Permítame tratar de correr y ver cómo leemos en la Biblia también la perspectiva de la Biblia sobre la cultura. Y que ya vi, tengo que correr muchísimo. El mandato cultural. Adán y Eva lo reciben en Génesis 1:21 y 2:15. Y este mandato cultural habla de trabajar con propósito, tener mayordomía para administrar y construir una comunidad que es precisamente construir una cultura. La Biblia destaca las huellas culturales. En Génesis 4 se habla de los descendientes de Caín, se habla de cómo ellos son los creadores de las tiendas y de los ganados, el padre de los músicos,
el artífice de bronce y hierro. La Biblia no lo deja que pase desapercibido. Nos hace notar que ni bien el hombre empieza a distribuirse por la creación, empieza a tener manifestaciones culturales. De hecho, el arca de Noé es una obra humana que Dios quiere usar para salvar su creación. Le pregunto, ¿acaso Dios no podía hacerla? ¿Por qué le encarga a Noé que la haga? ¿Por qué tenía que ser una obra de seres humanos para poder salvar a la humanidad? Porque Dios está preocupado no solamente en amar a su creación, sino en el desarrollo de su creación. En la vida de Abraham, el llamado a ser nación es extraordinario. Es un llamado a hacer cultura. Y yo creo que es un llamado a todos nosotros. La promesa de ser bendición a todas las familias de la tierra teológicamente se cumple en Cristo, porque la vida, muerte y resurrección de Jesús bendice a todas las familias. Pero ¿saben qué? También se cumple esa promesa mediante la fe, porque según Gálatas 3:29, todos los que compartimos la fe de Abraham somos considerados sus hijos espirituales. Pero esa bendición a todas las familias de la tierra también existe en el impacto cultural, porque es de Abraham que surge el pensamiento y la tradición judeocristiana, que a nuestros países nos ha dado las normas morales, éticas, espirituales, que han influido en millones de personas. Yo sigo creyendo que hasta hoy los cristianos estamos llamados a ser bendición a todas las familias de la tierra. No solamente actuar, no solamente trabajar para que crean lo que yo creo, sino trabajar para que conozcan el amor de Dios, porque yo básicamente trabajo en ser bendición para ellos. Los hebreos en Egipto, Dios le dice a Jacob que no tema ir a Egipto, porque él va a ser de ahí, de él, allí una gran nación. A pesar de que lo manda a Egipto por la hambruna que se vivía, seguramente Jacob tenía problemas de decir cómo voy a ir a una cultura pagana. Y Dios le dice, anda, en Génesis 46:3, anda, porque allí te voy a hacer una gran nación. Oye, pero ¿y Abraham e Isaac no era la gran nación aquí por donde vivíamos? Anda, le dice Dios, yo te voy a hacer una gran nación allí. En Génesis 4:1, José llega a tener el puesto que todos conocemos. Un hijo de Dios es instaurado como gobernante de una nación pagana. ¿Cuántos hijos de Dios pueden afectar la cultura ahora, llegando a ser presidentes de nuestras naciones paganas, para ayudarnos a transformar la tierra en la que vivimos? José lo hizo y nos dejó un gran ejemplo. Ojalá tengamos tiempo. Al cruzar el Mar Rojo, el canto al cruzar el Mar Rojo. Me puse a analizar mucho sobre esto de hace muchos años. La Biblia dice que María canta con Moisés, baila y toca un pandero. Pero ¿sabe usted qué? La palabra hebrea para ese pandero es top. No es la pandereta que conocemos hoy día, es un tambor con es un recuadro o un cuadrado, un bastidor, con una tela o con una piel estirada. El mismo pandero que usaban los egipcios. Y según los analistas, el canto que ellos interpretan es un canto antifonal y responsal, donde los hombres dicen unas frases, las mujeres dicen otras frases. ¿Saben a quién se le originó ese tipo de canto? A los egipcios. ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos hemos creído que yo solo puedo adorar a Dios con todo lo santo que exista y que pueda llegar a mi mano. Y que tengo que rechazar las manifestaciones culturales y no tomarlas para adorar a Dios. Pero ya desde la época que el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza por ese milagro maravilloso de los mares que se abren, ellos utilizan una canción de estilo egipcio y una tradición de baile e instrumentos egipcios para redimirlos y ponerlos a los pies de Dios. Esa palabra me encanta y es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra cultura, redimirla constantemente para ponerla a sus pies. Le voy a dar un ejemplo más, es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto es dictada por Dios en el Éxodo 25:10 y 22. Le dice a Moisés, a Bezaleel y a Joliat cómo debía ser el Arca del Pacto, cómo debía ser construida, cómo debían ser los querubines, cuánto oro debía tener. Le da detalles, pero ¿sabe qué? Los arqueólogos luego encuentran que estos cofres sagrados que se podían llevar no era una invención judía, sino que también existía en Egipto, en Canaán y en Mesopotamia. Y muchos biblistas han aceptado esta perspectiva. ¿Por qué?
porque otra vez Dios nos está diciendo, redime lo que existe por la mano, hecha por la mano de los hombres y úsala para darle la gloria a Dios. Y fíjese lo que anoto aquí, es extraordinario. El arca del pacto, el arco de la alianza es diferente a todos los cofres sagrados de la época porque es el único cofre sagrado que adentro no hay una imagen de un Dios, sino que aparentemente está vacío y solo con señales de pacto y de cumplimiento de la palabra de Dios. Eso la hace extraordinaria, eso la hace diferente a todo lo que existe. En otras palabras, tomaron algo que ya existía, se lo dieron, se lo pusieron a los pies de Dios, pero le mejoraron el significado para que realmente Dios pueda ser adorado. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, saben que ese va a ser el lugar donde van a desarrollar su cultura. Tendrán ciudades, música, arte, libertad, fiestas, costumbres, tierras propias, gobierno propio, toda una cultura propia. Y aquí yo me quiero detener porque también hay un conflicto que ha sucedido en la historia de la iglesia. A nosotros nos enseñaron que tenemos doble ciudadanía. Filipenses 3:20 lo enseña. Pero eso fue interpretado como que no teníamos que defender a nuestras naciones o a nuestra cultura. Y esa no es la enseñanza bíblica. Me encantan los cuaqueros uh, puritanos que llegaron por primera vez a Norteamérica. Ellos decían que Norteamérica era su tierra prometida. Cuando la gente de Europa, los puritanos, los cuaqueros y los presbiterianos primeros llegan y emigran a Norteamérica, ellos dicen, hay un pensamiento en todos ellos diciendo, esta va a ser nuestra tierra prometida y no podemos dejar que sea mal gobernada, no podemos dejar que sea mal administrada, no podemos dejar que sea pobre, no podemos dejar que haya violencia, no podemos dejar que haya delincuencia. Los hijos de Dios llegan a una tierra convencidos de que la tienen que hacer, como una tierra en la que debe fluir leche y miel. Y ellos se esfuerzan. Es una interpretación equivocada teológicamente, pero es un mover, un sentir diferente al latinoamericano, que al haber sido evangelizados por misioneros que no se involucraban en la política nacional, creímos que no debíamos involucrarnos tampoco nosotros y no debíamos pelear por nuestras naciones. Y entonces lo que estoy esperando es el día donde me vaya al cielo y no me preocupa esta tierra. No es la perspectiva que Dios quiere que tengamos sobre nuestra cultura. Al contrario, Él quiere que soñemos con cómo nuestra cultura se puede convertir en una oda y alabanza a Dios constantemente. Ya Israel en la tierra prometida va a formar una nación. Y es interesante, yo siempre me he preguntado esto. Mire, piénselo así. Los israelitas tenían que formar una nación. Tenían que formar un pueblo que sea indivisible y que respete al único Dios y al real Dios. Y Dios, como herramienta, da fiestas, da costumbres, celebra la historia y trabaja en actividades culturales y artísticas. ¿Cómo desarrollamos el pueblo de Dios hoy día? No conozco una iglesia que desarrolle tradiciones culturales. No conozco una iglesia que tenga fiestas que celebremos constantemente. ¿Sabe qué conozco? Que la fiesta de la Navidad, la mitad la celebran y la otra mitad no, la critican. Que para el día de la resurrección cada uno quiere hacer un culto y no se unen a pesar que es el día más importante de la historia del mundo. No tenemos tradiciones evangélicas en nuestro mundo latinoamericano que puedan hacer que un niño pequeño las respete desde el inicio. Al niño le enseñan básicamente historias, cuentos de la Biblia, maravillosas historias con grandes valores, pero no vive como un niño judío el momento donde no podía comer o solo debía comer pan con levadura o debía hacer un movimiento para aquí o para allá. Usted lo sabe, lo que lo que leemos retenemos el 10%, lo que actuamos y ejercemos retenemos el 90%. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ten fiestas, ten costumbres, ten tradiciones, le está dando las mejores herramientas para construir discípulos
extraordinarios que no van a olvidar nunca las enseñanzas. Y nosotros lo hemos perdido. Aún durante la diáspora, me encanta cuando en las diásporas egipcias, en las diásporas hebreas, Dios se manifiesta en medio de las culturas paganas. Y Dios va a usar a Ezequías, Jonás, Isaías, Jeremías, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Esther, Mardoqueo, Nehemías, Esdras y a muchos más, para que aún en culturas paganas Él se glorifique. ¿Por qué no lo puede hacer en las culturas que nos ha tocado vivir a nosotros? Piensa en esto, lo que Dios le dice a los exiliados en Jeremías 29:7. Yo les voy a dar una recomendación, estoy parafraseando lo que les diría Dios. ¿Quieren que les vaya bien? Procuren el bienestar de la ciudad, a la cual los están llevando cautivos. Oren por ella, porque del bienestar de ustedes depende el bienestar de ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Es extraordinario, aún yendo a un lugar como esclavo, Dios le dice, procura el bien de esa cultura donde vas a ir. No solo vayas a tratar de ignorarla o destruirla, procura el bien. A ciudades. La persona de Jesús es extraordinaria en este tema. Jesús se encarna en una cultura hecha por hombres. Es judío, habla arameo, asiste a bodas, asume una forma de vida conocida, respeta las leyes, fiestas y costumbres. Jesús no vino a destruir la cultura que le tocó vivir. Más bien él la redime, la critica en aspectos culturales que habían distorsionado, sobre la religiosidad legalista, la exclusión social, a leprosos, las mujeres, los recaudadores de impuestos, redefine los conceptos sobre el reino de Dios. Pero Jesús no se queda solo en criticarla, analizarla y proponerle cambios a lo que ya existe. Jesús transforma la cultura, convierte la Pascua en la cena del Señor. Es extraordinario. El templo, que era el lugar de adoración, en una adoración que no necesitaba un lugar. El concepto del poder al servicio. Redefine completamente el liderazgo y redefine completamente el concepto que se tenía sobre la mujer. Jesús se encarna en una cultura respetándola, no destruyéndola. Jesús analiza la cultura y propone cambios, pero Jesús también transforma la cultura, creando paradigmas nuevos. Los apóstoles son igual que él. Participan en la cultura porque usan el griego, las ciudades y los caminos romanos. Redimen la cultura usando la filosofía y los conceptos existentes. Confrontan la cultura porque confrontan la idolatría, la injusticia y la inmoralidad, pero transforman la cultura con una nueva visión. Y se dice de ellos lo que yo quiero que digan de nosotros. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué trastornan el mundo entero? Porque no solo están hablando con la gente en sus casas, solucionando un problema familiar, que es bueno hacerlo, pero no solamente están trabajando con un pobre para llevarle ayuda, que es necesario e importante hacerlo, también están trabajando con la sociedad completa para que los valores cambien, para que los sueños cambien, para que los ideales y los paradigmas cambien. La labor de la iglesia no es solamente evangelizar o predicar el evangelio, sino es ser bendición a todas las familias de la tierra. Pablo, mientras Pablo, me encanta este pasaje de Pablo en Atenas, usted debe recordarlo por completo. Me encanta que en la palabra de Dios dice primero que él ardía su corazón porque veía que eran súper idólatras. Eso nos pasa a todos. Todos, cuando vemos la idolatría, nuestro corazón arde. Pero Pablo, en vez de criticar o tirarse para atrás diciendo que ya no hay esperanza para ellos, se pone a hablar primero en la sinagoga con los judíos, con gente que podía entenderlo por su cultura, y luego en los lugares públicos. Y cuando lo llevan al aerópago, Pablo hace algo extraordinario. Él baja a Dios un rato y dice, he venido a hablar de ese Dios no conocido que ustedes tienen un lugar. Y luego lo levanta por sobre todos los dioses y dice, ese Dios que es el creador del universo es el que yo vengo a anunciar. Pablo no solo viaja en barcos y usa a los poetas, usa la ley para
hacer respetar su ciudadanía romana. Pablo interactúa con la cultura como todos deberíamos hacerlo, sabiendo que tiene derechos por haber nacido en un país, sabiendo que es dueño de que ese país ande bien, como nosotros deberíamos ser responsables de nuestras naciones. Y además, cuando llega alguien que no entiende lo que él habla, cambia su manera de comunicar. Y aunque tenga que bajar, entre comillas, por un segundo el concepto de Dios, él sabe volver a levantarlo cuando lo entienden y hablar del creador del universo. Francis Schaeffer va a decir, ¿cómo debemos vivir entonces? Y yo repito esa frase. Y al final de esta charla, ustedes coincidirán conmigo que hemos coincidido en tres momentos o tres actitudes que deberíamos tener los cristianos. Número uno, respetar y encarnar nuestra cultura. En mi caso, soy peruano. Adoro, amo Machu Picchu. Vengan todos a comer la comida más rica del mundo. No se la pierdan. No somos buenos en fútbol, esto no es Argentina o Brasil, pero tenemos comida maravillosa y tenemos paisajes extraordinarios y culturas que nos pueden enseñar valores fantásticos. Amo, debo amar mi cultura. Tenemos folclore, hay gente y hay tradiciones como la religión al sol y como el pensamiento de animes y demonios en la selva, pero eso no lo tomo, eso lo redimo y trato de hablar con los que creen eso para proponerles mejoras a su pensamiento. Pero no me quedo allí, sino que me meto a transformarla. En la presentación, Jackie pudo decir que trabajo con la gente que hace cine cristiano en Latinoamérica y también con los que hacemos arte, teatro y con los que estamos haciendo televisión. Gracias a Dios somos un grupo grande, pero ¿sabe qué? Ni el 10% de la iglesia apoya nuestro trabajo. Todos hablan de las películas cristianas, pero prefieren verlas con un DVD pirata o en YouTube. Todos hablan de hacer teatro o de hacer arte, pero prefieren solamente que se haga para el Día de la Madre o para Navidad dentro de sus iglesias y no afectando el mundo afuera. Hay un grupo de gente trabajando, entendiendo este concepto, pero necesitamos que la iglesia toda entienda que la transformación de nuestro mundo no solamente es la transformación de personas o individuos independientes, sino la transformación de sociedades completas. Y podemos hacerlo porque Dios así lo quiere. La iglesia necesita aprender a invertir en la cultura. Hoy la iglesia invierte básicamente en mantenerse. Aunque después de la pandemia la fuga de nuestros miembros ha sido enorme, las iglesias están comprometidas básicamente en hacer crecer la comunidad del grupo que se reúne con ellos. Gracias a Dios, la iglesia también está entendiendo en esta época que debemos apoyar a políticos cristianos y cada vez lo entendemos más. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle esto. Una ley no cambia costumbres. Una ley no cambia valores. Perú es uno de los países donde el aborto no está permitido todavía, donde el matrimonio de personas del tercer sexo no está permitido todavía. Acá todavía hay leyes en contra y es que hemos tenido congresistas cristianos que han impedido que esas leyes pasen. Acá la ESI, que es la educación sexual integral, que está metiéndose en la mayoría de países del continente y que enseña que un niño debe tener sexo desde los 3 o 4 años, se ha detenido y ya no es parte de la currícula de los colegios. Pero ¿sabe qué? Sigan habiendo matrimonios entre personas con problemas de identidad sexual y siguen habiendo muchas jóvenes que abortan y siguen habiendo muchos ideales de hogares sin casarse y solamente juntados entre ellos. Y es que las leyes no cambian la cultura. Las leyes dan un marco que en nuestros países muchas veces ni se cumple. Tenemos que seguir apoyando las iniciativas políticas
Pero antes de eso tenemos que empezar a trabajar, porque los valores, el concepto de Dios, el ideal de la hermandad, el ideal de un Cristo que se entregó por nosotros, no se escape nunca de nuestras culturas y de nuestras sociedades. Hay quienes dicen que hay 7 esferas de influencia: la familia, la religión, la educación, el arte y entretenimiento, el gobierno, los medios de comunicación y la economía. Hasta el día de hoy, usted y yo hemos trabajado un montón en la religión. Nos hemos preocupado por iglesias más grandes, nos hemos preocupado por iglesias más llenas, nos hemos preocupado por congresos evangelísticos, nos hemos preocupado por predicar el evangelio, a pesar de que luego de 120 años de evangelio en el continente no superemos el 20% de cristianos. Básicamente hemos trabajado en la esfera de la religión y hemos abandonado la esfera de la educación delante del entretenimiento, del gobierno, de los medios de comunicación, de la economía y también un poco de la familia. Por eso hoy día se habla de diferentes tipos de familias. La gente dice, no me puedes juzgar, yo no tengo la familia como tú, pero hay 50.000 formas de familias y entre ellas 2 hombres pueden tener un hijo adoptado y ser una familia. Tenemos que trabajar en todo el encargo que tenemos de parte de Dios. La gran comisión es la principal comisión que tenemos, pero como bien lo decía René Padilla, Orlando Costas y Samuel Escobar, la misión integral de la iglesia no solo es la predicación del evangelio, sino también la demostración de amor, aunque no se convierta, y también la influencia en la sociedad y nuestra voz profética. Hermanos, es el tiempo de que la iglesia vuelva a tener la influencia que tuvo Jesucristo sobre la tierra. Mi nombre es César Carazas. Ahí tienen mi email y mi WhatsApp por si quieren tener alguna comunicación personal conmigo. Perdón por haberme pasado de tiempo. Le comentaba a Pablo y a Jackie que tenía mucho material, pero espero que haya sido de bendición a todos ustedes. No sé si Jackie hay algunas preguntas. Muchas gracias. Creo que esta conferencia estuvo muy bonita. Por ahí estábamos viendo muchas interacciones, pero sobre todo retante. Nos deja un reto para todos nosotros de poder seguir en nuestra comunidad, cambiar esa cultura. Vamos a dar un tiempo para las preguntas. Por ahí ya ve algunas manitas levantadas. Le vamos a dar el tiempo a el pastor Marco González. Me aparece por acá. Puede encender su micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenas noches. Sí, estoy acá. Sí, lo escuchamos. Ok. César, gracias, gracias. Un tema impresionante. Eh, en su libro Globalismo de Agustín Laje, que asumo que también lo leíste, quiero fundamentar una pregunta porque él habla en este libro sobre el ingeniero social. ¿Consideras que nosotros, los cristianos, con la prédica del Evangelio, impregnada de verdad y el poder del Espíritu Santo, Dios usaría nuestras prédicas, nuestras iglesias como instrumentos de ingeniería social? Yo creo que sí, pero no solamente predicando en nuestras iglesias, pastor. Yo creo que el siglo actual Expandiendo. exige que los pastores no solo pastoreen sus iglesias, sino su comunidad. Yo creo que la iglesia en cualquier lugar del continente debe tener una relación con las autoridades, tiene que involucrarse en la ayuda social visible, tiene que saber cómo hablar con los medios de comunicación. Sí tenemos que ser agentes, ingenieros de cambio, pero no lo vamos a hacer encerrándonos o quedándonos solo dentro del templo. Tenemos que cambiar nuestro día a día, tenemos que salir a otros lugares para poder ser escuchados.
Fíjese, en todos nuestros países hay barrios peligrosos. A mí me tocó ir a trabajar evangelísticamente en una iglesia que estaba en un barrio peligroso. Cuando llegué, todos los hermanos me decían, no se puede salir a tal hora del culto porque hay un asalto, no podemos salir muy de noche, no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro. Aún cuando venimos con niños hay que ver que no los vayan a secuestrar, lugares peligrosos. Yo les dije, ¿cómo así? No entiendo. Pero es que el barrio no sabe quiénes son ustedes. La comunidad que está alrededor no sabe quiénes son ustedes. Y les dije, vamos a hacer un evento en 2 meses que se llame Preocupados por tu familia, donde vean que nosotros salimos para que esas personas que dicen que tienen problemas económicos y por eso roban, sepan que este es un lugar donde pueden encontrar refugio, o el municipio o el lugar de comisaría que está en este barrio. ¿Cuál prefieres que se cierre? Todo el mundo dice que cierren la iglesia, porque en la bodega puedo comprar para comer y en la comisaría me cuidan. La iglesia no tiene ningún servicio para mi comunidad. No puedo creerlo. ¿Desde cuándo dejamos de ser o nos hicimos tan intrascendentes para nuestra comunidad? ¿Se imaginan Jesús intrascendente en su época? Jamás. Todo el mundo tenía que ver con él. Todo el mundo tenía que ver con qué decía, cómo reaccionaba y qué iba a decir para el uno, para el otro. Nosotros no tenemos que afectar todo un mundo. Pasa cuando el evangelio trata de pretende imponerse sobre una cultura? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias por su pregunta. ¿Cómo darnos cuenta del sincretismo? Es tan sencillo como volver a las escrituras, pastor. Tenemos que volver constantemente a las escrituras. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Como Pablo lo va a decir, no solamente no te conformes a la cultura, tampoco te conformes a la interpretación bíblica que te da todo el mundo y que se pone de moda. Yo diría, tampoco te acostumbres a las canciones que dicen que adoran a Dios y en realidad hablan de otras cosas porque no están bien hechas, sino que tenemos que ser más analíticos y tenemos que buscar la verdad y tenemos que redescubrir las escrituras. Cuando yo redescubro las escrituras y renuevo mi manera de pensar, entonces yo puedo identificar dónde hay sincretismo y empezar a hablar. Seamos valientes, hablemos sobre las cosas que nuestra iglesia tiene que entender. Y la segunda pregunta que tenía que ver, ya que ayúdame, se me fue un poco la segunda pregunta. La segunda pregunta, tal vez Nelson nos va a ayudar. A mí también. El primero fue sobre el tema del sincretismo. ¿Cómo diferenciar la cultura del evangelio? Sí, no, ¿qué pasa eso tiene que ver con el sincretismo. Pero la segunda pregunta que me hizo es cuando el evangelio quiere apagar una cultura. Por ahí va. Y es precisamente... ¿Qué ocurre cuando el evangelio, pastor? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué ocurre cuando el evangelio pretende imponer una cultura? ¿Sí? De pronto, cuando el evangelio se impone sobre la cultura. Ok, yo le voy a decir una cosa. El evangelio no se impone sobre la cultura porque el evangelio bien explicado es la buena voluntad de Dios para los hombres. Lo que se impone sobre la cultura es nuestra predicación a veces. Y entonces predicamos cosas como que ese instrumento no se puede usar, para que usted sea realmente un cristiano, tiene que vestirse como yo, tiene que usar corbata, tiene que, no sé, levantarse a las 7 de la mañana, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Y entonces no es el evangelio, sino es mi interpretación del evangelio, es decir, mi predicación, la que trata de imponerse sobre las culturas. De hecho, por eso se crea el Pacto de Lausana, porque en esa época se identifica que muchas misiones con muy buenas intenciones, en vez de enseñar solo el Evangelio, utilizaban los valores europeos para tratar de ponérselos a la gente de África, a la gente del Asia, a la gente de Latinoamérica. Gracias a Dios se establecieron acuerdos, se reconocieron errores y nunca más esas predicaciones se repitieron. Hoy en día, usted y yo tenemos que estar libres de esas predicaciones. El evangelio no es como yo lo entienda. El evangelio es la
prédica de las buenas noticias de Dios para bendecir a los hombres. Llénese la boca, no de costumbres, no se llene la boca de cómo usted vive la palabra de Dios, llénese la boca solamente de la palabra de Dios y enseñe a interpretarla. Muchas gracias y gracias ahí por la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta y acá me aparece Elsa de Cardona. Está así renombrado. Sí, gracias, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. El titular de mi esposa, yo soy Jorge Cardona. Felicitaciones por la adquisición hermosa y funda. También soy seguidor de Francis Schaeffer y he estado en el Perú y a veces sí he comido ceviche. Mi pregunta es, Pastor, siendo la música una expresión cultural, usted acaba de decir que hay que redimirla, no hay que transformarla ni eliminarla. En ese caso, por ejemplo, posturas con el rock cristiano, por ejemplo. Hay gente que está en contra de eso, pero es una expresión cultural. Pues, ¿qué le diría usted a esas personas que piensan que no es una buena práctica o no es una buena forma de expresar el evangelio a través de una expresión como el rock? En realidad, el rechazo al rock viene de los 80. Actualmente es el hip hop y el reggaetón lo que se rechaza. Y sin embargo, hay adoradores que utilizando estos géneros musicales están haciendo revoluciones evangelísticas en muchos países. Yo lo que creo, por lo que la palabra de Dios me enseña, es que la música como instrumento no peca, el que peca es la persona. El instrumento musical no peca, el que peca es la persona. La pintura, la expresión artística no peca, la que peca es la persona. No es el instrumento o la manifestación artística lo que se salva, sino nosotros, los seres humanos. Y lo que me enseña la Biblia es que yo tengo que trabajar en la redención de todo lo que existe para ponerlos a los pies de Dios. Efesios lo dice claramente, es el final de la voluntad divina, el que todas las cosas sean puestas a los pies del Señor. Entonces, si yo trabajo para que el hip hop sea puesto a los pies del Señor, para que la batería sea puesta a los pies del Señor, para que el rock sea puesto a los pies del Señor, para que cualquier manifestación cultural, el baile, la danza, aún la escultura, que es algo que los evangélicos rechazamos por completo, si todo eso yo lo pongo a los pies de Dios, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Dentro de mi exposición le enseñé cómo que cuando María y Moisés bailan y celebran al Señor al cruzar el mar, no lo hacen con cantos o instrumentos hebreos o santos, son egipcios. Y le dije también cómo los estudiosos habían descubierto que el arca del pacto tampoco era una invención santa, sino que la usaban muchas culturas de la época. Sin embargo, Dios la redime, es decir, la vuelve a comprar, la hace suya y la perfecciona, convirtiéndola en la mayor demostración y el mayor instrumento de la presencia de Dios para los hebreos de esa época. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ahí por las preguntas. Vamos a tener que ir cerrando por el tiempo, pero tal vez le pediré a César si nos puede colocar otra vez su correo electrónico en el chat y así pues le podemos hacer llegar las preguntas por medio del correo electrónico o por su número en WhatsApp, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos ahí por estar atentos. Creo que ha sido una conferencia que nos ha retado, nos deja con un reto enorme y esperamos ahí cada uno en los diferentes países poder crear esa diferencia en nuestras comunidades. Ya casi vamos a ir presentando a los ganadores de los recursos bíblicos, pero también, verá, como todos los viernes nosotros tenemos nuestro webinar, los invitamos a que ustedes puedan ser parte y puedan seguir conectados con los webinars. El día de hoy queremos, perdón, solo quisiera responderles a unas preguntas que nos estaban comentando acerca de cómo tener la grabación de este webinar.
en su sociedad bíblica, en el Facebook de cada una de sus sociedades bíblicas de su país, va a encontrar estos webinars, quedan grabados en el Facebook, así que pueden acceder ahí al Facebook de su sociedad bíblica local para poder ver nuevamente esta grabación y poder compartir con todas las personas que ustedes quieran. Bueno, antes de terminar, quisiéramos presentarles una Biblia muy bonita que pueden adquirirla en su sociedad bíblica local de sus diferentes países, que es la Biblia de estudio, que por ahí la van a ver en pantalla. Es la Biblia de estudio con herramientas de exegesis. Ahí ustedes la pueden obtener por medio de su sociedad bíblica local. Tiene recursos para la investigación histórica, literaria y social. Esta Biblia incluye esquemas con información de los dos testamentos, introducción contextual a cada libro y más de 20,000 notas de estudio explicativas, una concordancia con los términos y temas más significativos, un diccionario bíblico con más de 500 términos y más de 50 tablas intercaladas en el texto, una guía sinóptica de los evangelios y cómo encontrar ayuda en la Biblia. Así que si ustedes quieren adquirir esta Biblia, pueden acercarse a su sociedad bíblica local. Y pues antes de anunciar ya a los ganadores, quiero comentarles que el siguiente webinar de la siguiente semana va a ser con un tema muy bonito, que es la Biblia en voces de mujeres. Ahí por ahí muchos dicen, ay, bueno, va a ser para mujeres. No, realmente, pues los invitamos a todos a que ustedes puedan ser parte porque son personajes bíblicos de los que vamos a estar hablando. Así que no solo son para mujeres, los invitamos a que ustedes puedan ser parte. Pues damos gracias a Dios, a las Sociedades Bíblicas Unidas y también a todos los conferencistas, como el día de hoy que estuvo el pastor César con nosotros. De verdad, agradecemos su tiempo. Esta exposición muy bonita, por ahí nos estaban comentando si en algún momento se puede compartir la presentación, que tenemos un grupo en WhatsApp, ¿verdad? Así que de verdad agradecemos muchísimo. Por ahí nos dijo el pastor César que sí. Muchas gracias, de verdad agradecemos muchísimo por todo. Gracias por apartar este tiempo, por compartir de sus experiencias, de todo el conocimiento que de verdad tienen, de verdad muchísimas. Agradecemos mucho esa parte, así que también los invitamos a que ustedes puedan estar en la siguiente semana. Y pues para terminar, vamos a anunciar a los ganadores. Si usted escucha su nombre, usted puede acercar a su sociedad bíblica local. Como recomendación, puede llamar antes de poder acercarse a su sociedad bíblica local para que puedan prepararle el recurso bíblico. De Perú, la ganadora es Rosa Elena Calderón. De Ecuador, Freddy Salguero. De Colombia, Marcilla Vázquez Cadena. De Bolivia, perdón, Inés Zarate. De Chile está Bruno Candía. De Guatemala está Samuel Bell. Y de Costa Rica, Gabriel Solona. Así que si ustedes escucharon su nombre, con mucho gusto pueden acercarse a su sociedad bíblica local para poder adquirir estos recursos bíblicos. Así que muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias, Pastor César, por esta linda exposición, por retarnos. Creo que todos nos quedamos con un reto enorme para poder seguir impactando nuestra comunidad, impactando la cultura. Así que muchas gracias a todos. Dios me los bendiga y por ahí vamos a estar compartiendo las diapositivas. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Pastor César. Muchas gracias. Sí, Gracias, César. sí, muchas gracias. La mejor expresión de la Biblia hace. Con una verdad increíble. Te escribimos, César. Gracias.